Vamos a ver cómo se puede resolver la multiplicación de expresiones algebraicas mediante ejemplos y utilizando diferentes métodos. En este primer ejemplo vamos a multiplicar m a la 4 menos 3m al cuadrado n al cuadrado más 7n a la 4 por menos 4m a la 3x. La primera expresión es un trinomio que tiene tres términos y la segunda es un monomio que tiene un solo término. El primer método consiste en escribir los dos factores o las dos expresiones que se van a multiplicar, cada una de ellas dentro de un paréntesis, y se escribe una a continuación de la otra. En medio de los paréntesis se puede escribir un punto que indica multiplicación o puede no escribirse ningún signo. El hecho de que los dos paréntesis estén uno a continuación del otro indica que la operación que se efectúa entre las dos expresiones es la multiplicación. Vamos a aplicar la propiedad distributiva para resolver esta operación. Primero multiplicamos m a la 4 por menos 4m al cubo x. Luego vamos a multiplicar el segundo término de la primera expresión, que es menos 3m al cuadrado n al cuadrado por menos 4m al cubo x. Por último, vamos a desarrollar la multiplicación del tercer término del trinomio, que es 7n a la 4 por el término que hay en el segundo factor, que es menos 4m a la 3x. Para resolver la operación debemos tener en cuenta tanto la ley de los signos de la multiplicación como la propiedad de la potenciación, que dice que cuando se multiplican dos potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Al multiplicar m a la 4 por menos 4m al cubo x, como los dos tienen signo diferente, por la ley de los signos de la multiplicación el resultado nos da negativo. El coeficiente de m a la 4 es 1 y el coeficiente de m al cubo x es 4. Al multiplicar 1 por 4 nos da 4. M a la 4 por m a la 3 es m a la 7 y la x solamente aparece con exponente 1, escribimos x en el resultado. Quiere decir que al multiplicar m a la 4 por menos 4m al cubo x obtenemos menos 4m a la 7x. Para el segundo término debemos multiplicar menos 3m al cuadrado n al cuadrado y menos 4m al cubo x. Como ambos términos son negativos, el resultado de la multiplicación por la ley de los signos nos va a dar positivo. 3 por 4 es 12. M a la 2 por m a la 3 es m a la 5, ya que se suman los exponentes. Aparece n y el único exponente que tiene es 2 y x el único exponente que tiene es 1. Entonces el resultado de la multiplicación es 12m a la 5 n al cuadrado x. Como el resultado es positivo, escribimos un más antes del término 12 y para separarlo del término anterior en el resultado de la multiplicación. Por último, vamos a multiplicar 7n a la 4 por menos 4m al cubo x. Como los dos tienen signos diferentes, el resultado de la multiplicación nos va a dar negativo, atendiendo a la ley de los signos de la multiplicación. 7 por 4 es 28 y tenemos las variables m, n y x. El único exponente que tiene m es 3, el exponente de n es 4 y la x tiene como exponente 1. Por tanto, el resultado de la multiplicación será menos 28 m al cubo n a la 4x. Tenemos entonces que el resultado de multiplicar m a la 4 menos 3m al cuadrado n al cuadrado más 7n al cuadrado por menos 4m al cubo x es menos 4m a la 7x más 12m a la 5 n al cuadrado x menos 28m al cubo n a la 4x. Vamos a resolver la multiplicación por otro método. En este método escribimos la primera expresión o el primer factor, que en este caso es el trinomio m a la 4 menos 3m al cuadrado n al cuadrado más 7n a la 4, y debajo vamos a escribir la segunda expresión, que en este caso es el monomio menos 4m al cubo x. Trazamos una línea y vamos a multiplicar el término que aparece en la segunda expresión por cada uno de los términos que tenemos en la primera expresión o primer factor. No importa el orden como empecemos, podemos empezar multiplicando menos 4m al cubo x por m a la 4 o menos 4m al cubo x por 7n a la 4, vamos a obtener el mismo resultado. Lo importante es que multipliquemos el término que aparece en el segundo factor por todos y cada uno de los términos que aparecen en el primero.
Entonces, si multiplicamos menos 4m al cubo x por m a la 4, vemos que los dos términos tienen distinto signo. Por la ley de los signos de la multiplicación, el resultado nos va a dar negativo. Al multiplicar los coeficientes 4 del primer término y 1 del segundo término, el resultado nos da 4. Las letras que aparecen en los términos son m y x. En los dos términos aparece m. Por la propiedad de la potenciación, cuando multiplicamos dos potencias de igual base, dejamos la misma base y sumamos exponentes. Al sumar los exponentes 3 y 4 nos da 7. Y la variable x aparece solamente con exponente 1. Entonces podemos decir que el resultado de multiplicar menos 4m al cubo x por m a la 4 es menos 4m a la 7x. Ahora vamos a multiplicar menos 4m al cubo x por menos 3m al cuadrado n al cuadrado. Los dos términos son negativos. Por la ley de los signos de la multiplicación, el resultado nos da positivo. Al multiplicar los coeficientes 4 y 3, obtenemos como resultado 12. En el primer término tenemos m a la 3 y en el segundo m al cuadrado. Debemos entonces, por la propiedad de la potenciación, sumar los exponentes. 3 más 2 nos da 5. En el resultado escribimos m a la 5. El único exponente que tiene n es 2, por eso en el resultado queda n al cuadrado. Y el único exponente que tiene x es 1, por lo tanto en el resultado nos queda x a la 1. Es decir, que el resultado de multiplicar menos 4m al cubo x por menos 3m al cuadrado n al cuadrado es 12m a la 5 n al cuadrado x con signo positivo. Ahora vamos a multiplicar menos 4m al cubo x por 7n a la 4. Los dos términos tienen diferente signo, por lo tanto el resultado nos va a dar negativo. Al multiplicar los coeficientes 4 y 7 obtenemos 28. Las variables que aparecen son m, n y x. El único exponente que tiene la m es 3, por eso queda m al cubo. El único exponente que tiene n es 4, escribimos en el resultado n a la 4, y el único exponente que tiene la x es 1, en el resultado escribimos x. Por tanto, el resultado de la multiplicación de m a la 4 menos 3m al cuadrado n al cuadrado más 7n a la 4 por menos 4m al cubo x es menos 4m a la 7x más 12m a la 5 n al cuadrado x menos 28m al cubo n a la 4x. Ahora vamos a multiplicar dos expresiones que tengan más de un término, es decir, dos polinomios. En este caso tenemos como ejemplo multiplicar 2 quintos mn al cuadrado menos 1 medio m al cuadrado n más 3 cuartos m al cubo menos 1 cuarto n al cubo por 2 tercios m al cuadrado más 5 medios n al cuadrado menos 2 tercios mn. Aplicando el primer método, escribimos las dos expresiones dentro de un paréntesis, cada una de ellas, y los dos paréntesis los escribimos uno a continuación del otro. Hemos ordenado las expresiones teniendo en cuenta una de las variables. En este caso las hemos ordenado con respecto a m. Para ordenar las expresiones, lo que tenemos que tener en cuenta es los exponentes que tiene la variable. Comenzamos con m al cubo. Seguimos con el término que tiene m al cuadrado, luego el término que tiene m a la 1 y por último el término que no tiene m, que es como si tuviera m a la 0, ya que cualquier expresión elevada al exponente 0 nos da 1. El segundo factor, que en este caso es un trinomio, también lo hemos ordenado con respecto a m. El exponente más grande de la m es 2, por eso el primer término que hemos escrito es el que tiene m al cuadrado. Luego aparece el término que tiene m a la 1 y por último el término que no tiene m, que es como si tuviera m a la 0. Vamos a aplicar entonces la propiedad distributiva. En este caso estamos multiplicando un polinomio de 4 términos por un trinomio que tiene 3 términos. Entonces, multiplicamos el primer término de la primera expresión o el primer término del polinomio por el primer término de la segunda expresión, que en este caso es el primer término del trinomio.
3 cuartos m al cubo por 3 medios m al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar el primer término del primer polinomio por el segundo término del segundo. Es decir, vamos a multiplicar 3 cuartos m al cubo por menos 2 tercios mn. Los términos los vamos a escribir con los signos que tienen. Multiplicamos luego 3 cuartos m al cubo, que es el primer término del primer polinomio, por el último término del trinomio, que es 5 medios n al cuadrado. Luego vamos a multiplicar el segundo término de la primera expresión, o en este caso el segundo término del polinomio, por cada uno de los términos que aparecen en la segunda expresión, es decir, cada uno de los términos del trinomio. Menos 1 medio m al cuadrado n lo vamos a multiplicar por 2 tercios m al cuadrado. Después multiplicamos menos 1 medio m al cuadrado n por menos 2 tercios mn. Y multiplicamos luego menos 1 medio m al cuadrado n por el tercer término del trinomio, que es 5 medios n al cuadrado. Vamos a repetir el proceso con el tercer término de la primera expresión. Es decir, vamos a multiplicar 2 quintos mn al cuadrado por cada uno de los términos del trinomio. Entonces, multiplicamos 2 quintos mn al cuadrado por 2 tercios m al cuadrado. Luego multiplicamos 2 quintos mn al cuadrado por menos 2 tercios mn. Y multiplicamos 2 quintos mn al cuadrado por 5 medios n al cuadrado. Vamos a hacer ahora lo mismo con el último término del primer polinomio. Lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del trinomio. Multiplicamos entonces menos 1 cuarto n al cubo por 2 tercios m al cuadrado. Multiplicamos menos 1 cuarto n al cubo por menos 2 tercios mn. Y multiplicamos menos 1 cuarto n al cubo por 5 medios n al cuadrado. De esta manera hemos aplicado la propiedad distributiva para poder resolver la multiplicación. Ahora vamos a resolver cada una de las multiplicaciones. Recordemos que cuando multiplicamos fraccionarios debemos multiplicar los dos numeradores entre sí y los dos denominadores entre sí. Pero en este caso lo más conveniente es simplificar antes de multiplicar para poder trabajar con números pequeños. En el primer producto que vamos a resolver, 3 cuartos m al cubo y 2 tercios m al cuadrado, vemos que el primer numerador es 3 y el segundo denominador es 3. Por lo tanto, podemos simplificarlos, es decir, cancelarlos. En el caso del otro numerador y el otro denominador, el numerador es 2 y el denominador es 4. Ambos son múltiplos de 2. Por lo tanto, podríamos simplificar mitad de 2, 1, y mitad de 4 es 2. Entonces, al resolver la multiplicación, tendríamos 1 medio m a la 5, ya que en los dos numeradores nos quedó 1, al multiplicar 1 por 1 da 1, al multiplicar los denominadores 2 por 1 nos da 2, y al multiplicar las variables m a la 3 y m a la 2, como tiene la misma base, por propiedades de la potenciación, sumamos exponentes, 3 más 2 nos da 5. Ahora vamos a multiplicar las expresiones para el siguiente término. Vemos que el numerador de la primera fracción es 3 y el denominador de la segunda fracción es 3. Por lo tanto, también podemos simplificarlos o decimos que dividimos por 3 y 3 dividido 3 en ambos casos nos da 1. En el caso del siguiente numerador y el otro denominador, tenemos que el numerador es 2 y el denominador 4. Podemos simplificar ambos dividiéndolos por 2. 2 dividido 2 nos da 1. 4 dividido 2 nos da 2. Entonces, al multiplicar las expresiones o las fracciones nos queda 1 por 1, 1 y 2 por 1, 2 nos da la fracción 1 medio. El primer factor es positivo y el segundo es negativo.
Aplicando la ley de los signos de la multiplicación, el resultado nos da negativo. Al multiplicar las variables m al cubo y mn, vemos que en el primer término hay m al cubo y en el segundo m. El exponente de la m en el primer término es 3 y en el segundo es 1. Sumamos los exponentes, 3 más 1 nos da 4. La n tiene como único exponente 1. Por tanto, el resultado de la multiplicación es menos 1 medio m a la 4n. Ahora vamos a multiplicar los factores para el tercer término. En este caso tenemos 3 cuartos por 5 medios. Vemos que no podemos hacer ninguna simplificación, puesto que ninguno de los numeradores y denominadores tienen algún divisor común. 4 y 2 tienen un divisor común que es 2, pero ambos están en el denominador, no puedo simplificarlos. Entonces, multiplico los dos factores, ambos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo. Al multiplicar los numeradores, 5 por 3 da 15 y los denominadores 4 por 2 nos da 8. Quiere decir que el resultado es 15 octavos. Las variables que aparecen en los términos son m y n. Son distintas, entonces el exponente que tiene la m es 3, en el resultado escribo m al cubo. El exponente que tiene la n es 2, en el resultado escribo n al cuadrado. Por tanto, el tercer término del resultado de la multiplicación será 15 octavos m al cubo n al cuadrado. Al multiplicar los factores que me permiten hallar el cuarto término, tenemos lo siguiente. El numerador en la primera fracción es 1 y el denominador es 2. En la segunda fracción, el numerador es 2 y el denominador es 3. Podemos simplificar los dos doces, el 2 que aparece en el numerador y el 2 que aparece en el denominador, dividiendo ambos por 2 y nos quedaría 1. No podemos hacer más simplificaciones. El primer factor es negativo y el segundo es positivo. Por ley de los signos de la multiplicación, el resultado es negativo. Al multiplicar los numeradores, 1 por 1 nos da 1. Al multiplicar los denominadores, 1 por 3 nos da 3. Por lo tanto, el resultado es 1/3. M aparece en el primer término con exponente 2 y en el segundo con exponente 2. Debemos entonces, por propiedades de la potenciación, sumar los exponentes. 2 más 2 nos da 4, por tanto en el resultado tenemos m a la 4. Y n, el único exponente que tiene es 1, por lo tanto nos queda en el resultado n. Decimos entonces que el resultado de multiplicar 1 medio m al cuadrado n por 2 tercios m al cuadrado es menos 1/3 m a la 4n. Para el siguiente término del resultado, debemos multiplicar menos 1 medio m al cuadrado n y menos 2 tercios mn. Vemos que en este caso también podemos simplificar el 2 que aparece en el numerador de la segunda fracción con el 2 que aparece en el denominador de la primera fracción. El primer término es negativo y el segundo es negativo. Por ley de los signos de la multiplicación, el resultado nos da positivo. Si multiplicamos 1 que aparece en la primera fracción como numerador con el 1 del numerador de la segunda fracción, el resultado nos da 1. Y al multiplicar los denominadores, 1 por 3 nos da 3. Entonces, el resultado de la multiplicación es 1/3 en los coeficientes. Con respecto a las variables tenemos en el primer término m al cuadrado y en el segundo m. Al sumar los exponentes nos queda m al cubo. La variable n aparece en el primer término con exponente 1 y en el segundo con exponente 1. Por tanto, si sumamos los exponentes, 1 y 1 es 2, en el resultado quedaría n al cuadrado. Es decir que el quinto término del resultado de la multiplicación es 1/3 m al cubo n al cuadrado. Resolvemos la siguiente multiplicación. En este caso no podemos hacer simplificaciones, puesto que los dos doces aparecen como denominador. El primer factor es negativo y el segundo es positivo. Por la ley de los signos de la multiplicación, el resultado es negativo. Multiplicando los numeradores, 1 por 5 nos da 5, multiplicando los denominadores, 2 por 2 nos da 4. Entonces, el coeficiente del término es menos 5 cuartos. La variable m, el único exponente que tiene es 2, por eso en el resultado queda m al cuadrado. La variable n en el primer término tiene 1 y en el segundo término tiene 2 como exponente. Si sumamos los exponentes, 1 más 2 nos da 3, por eso en el resultado queda n al cubo.
Es decir, que el resultado de la multiplicación en este caso para este término es menos 5 cuartos m al cuadrado n al cubo. Vamos a multiplicar 2 quintos mn al cuadrado por 2 tercios m al cuadrado. En este caso no podemos hacer ninguna simplificación, ya que no hay algún numerador con algún denominador que tenga divisor común. Entonces, los dos factores son positivos, por tanto el resultado de la multiplicación es positivo. Multiplicando los numeradores 2 por 2 da 4, multiplicando los denominadores 5 por 3 da 15. Entonces obtenemos 4 quinceavos positivo. La variable m aparece en el primer término con exponente 1 y en el segundo con exponente 2. Al sumar los exponentes 1 más 2 nos da 3, en el resultado queda m al cubo. El único exponente que tiene la variable n es 2, por eso en el resultado queda n al cuadrado. Para el siguiente término debemos multiplicar 2 quintos mn al cuadrado y menos 2 tercios mn. No podemos hacer simplificaciones, entonces multiplicamos el numerador de la primera fracción con el numerador de la segunda, 2 por 2 da 4, y el denominador de la primera con el denominador de la segunda, 5 por 3, 15. Como los dos factores tienen distinto signo, por la ley de los signos de la multiplicación, el resultado nos da negativo. Es decir, obtenemos menos 4 quinceavos. La variable m aparece en el primer factor con exponente 1 y en el segundo con exponente 1. Si sumamos los exponentes nos queda m al cuadrado. La variable n aparece en el primer factor con exponente 2 y en el segundo con exponente 1. Sumando los exponentes, 2 más 1 nos da 3, es decir, que el resultado de la multiplicación de estos dos términos es menos 4 quinceavos m al cuadrado n al cubo. Para encontrar el siguiente término debemos multiplicar 2 quintos mn al cuadrado y 5 medios n al cuadrado. En este caso podemos simplificar el 2 del numerador de la primera fracción con el 2 del denominador de la segunda fracción. Dividimos ambos términos entre 2 y obtenemos 1 en cada caso. Podemos también simplificar el numerador de la segunda fracción, que es 5, con el denominador de la primera fracción, que también es 5. Entonces nos quedó 1 sobre 1 por 1 sobre 1, que da 1. Como los dos términos son positivos, el resultado de la multiplicación es positivo. Si miramos las variables, aparecen las variables m y n. El único exponente que tiene la variable m es 1, por lo tanto en el resultado nos quedaría m a la 1, y en el primer término n tiene como exponente 2 y en el segundo también tiene exponente 2. Sumando los exponentes nos queda n a la 4. Es decir, que el resultado de esta multiplicación es mn a la 4. Para el siguiente término debemos multiplicar menos 1 cuarto n al cubo y 2 tercios m al cuadrado. El primer factor es negativo, el segundo es positivo. Por la ley de los signos de la multiplicación, el resultado es negativo. Vemos que podemos simplificar el 2 de la segunda fracción con el 4 de la primera. Dividimos ambos términos entre 2, 2 dividido 2 da 1 y 4 dividido 2 da 2. Entonces nos queda la multiplicación de menos 1 medio n al cubo por 1 tercio m al cuadrado. Como tienen diferente signo, el resultado es negativo. Al multiplicar los numeradores, 1 por 1 da 1, al multiplicar los denominadores, 2 por 3 da 6, obtenemos un sexto. El único exponente de la variable m es 2 y el único exponente de la variable n es 3. Por lo tanto, el resultado queda menos 1 sexto m al cuadrado n al cubo. Para el siguiente término debemos multiplicar menos 1 cuarto n al cubo y menos 2 tercios mn. Vemos acá que podemos simplificar el 2 del numerador de la segunda fracción con el 4 del denominador de la primera fracción. Entonces, dividiendo ambos términos entre 2, nos queda menos 1 medio n al cubo por menos 1 tercio mn. Como los dos factores son negativos, el resultado de la multiplicación es positivo. Ahora, al multiplicar los numeradores 1 por 1 da 1, y al multiplicar los denominadores 2 por 3 nos da 6. Quiere decir que el resultado de multiplicar los coeficientes es un sexto positivo. La variable m aparece solamente con exponente 1, por lo tanto queda m a la 1 en el resultado.
la variable n aparece con exponente 3 en el primer término y 1 en el segundo término. Si sumamos los exponentes nos da n a la 4. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación es un sexto mn a la 4. Para el último término tenemos que multiplicar menos un cuarto n al cubo con 5 medios n al cuadrado. El primer factor es negativo y el segundo es positivo, por lo tanto el resultado es negativo. No podemos hacer alguna simplificación, entonces si multiplicamos los numeradores, 1 por 5 es 5, y multiplicamos los denominadores, 4 por 2 nos da 8, el resultado sería menos 5 octavos. Negativo porque los dos términos tienen distinto signo, al aplicar la ley de la multiplicación nos da negativo. El exponente de n en el primer factor es 3, el exponente de n en el segundo factor es 12. Por las propiedades de la potenciación debemos sumar exponentes, ya que la base es la misma. 3 más 2 nos da 5, por tanto el último término de la multiplicación sería menos 5 octavos n a la 5. En este resultado podemos identificar varios términos semejantes. Podemos ver que menos un medio m a la 4 n es semejante con menos un tercio m a la 4 n, ya que los dos términos tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Ambos tienen m y n, m tiene exponente 4 y n tiene exponente 1. En el caso de 15 octavos m al cubo n al cuadrado, podemos ver que es semejante con 4 quinceavos m al cubo n al cuadrado y también es semejante con menos un tercio m al cubo n al cuadrado. Estos tres términos tienen las mismas variables y las variables tienen los mismos exponentes. Para menos 5 cuartos m al cuadrado n al cubo, identificamos que este es semejante con menos 4 quinceavos m al cuadrado n al cubo y con menos un sexto m al cuadrado n al cubo, ya que tienen las mismas variables y ellas tienen los mismos exponentes. Mn a la 4 es semejante con un sexto mn a la 4. M a la 5 no tiene término semejante, ya que ningún otro término tiene solamente la variable m elevada a la 5, y menos 5 octavos n a la 5 tampoco tiene términos semejantes, puesto que no hay ningún otro término que tenga solamente n a la 5. Lo que debemos hacer ahora entonces es reducir términos semejantes. Un medio m a la 5 habíamos dicho que no tiene término semejante, por lo tanto lo dejamos igual. Ahora, menos un medio m a la 4n es semejante con menos un tercio m a la 4n. Entonces, si sumamos los coeficientes de estos dos términos, que son menos un medio y menos un tercio, obtenemos que el común denominador es 6. 6 dividido el primer denominador, que es 2, nos da 3, y al multiplicarlo por el numerador, que es menos 1, nos queda menos 3. 6 dividido el segundo denominador, que es 3, nos daría 2, y al multiplicarlo por el numerador, que es menos 2, nos queda menos 2. Sumando los dos numeradores, menos 3 menos 2, nos queda menos 5, el denominador es 6, por lo tanto el resultado de la operación al reducir estos términos semejantes sería menos 5 sextos m a la 4n. Escribimos entonces este como el segundo resultado de la multiplicación. Ahora, 15 octavos m al cubo n al cuadrado es semejante con un tercio m al cubo n al cuadrado, y también es semejante con 4 quinceavos m al cubo n al cuadrado. Entonces vamos a sumar los coeficientes de estos términos teniendo en cuenta los signos. 15 octavos más un tercio más 4 quinceavos. El común denominador en este caso es 120. Dividimos 120 entre cada uno de los denominadores y el resultado lo multiplicamos por el correspondiente numerador. Sumamos los resultados obtenidos en el numerador teniendo en cuenta los signos y obtenemos que el resultado de la suma de las fracciones es 297
sobre 120. Tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, por lo tanto podemos hacer la simplificación dividiendo los dos por 3. 297 dividido 3 nos da 99 y 120 dividido 3 nos da 40. Por tanto, el resultado final de la operación para este término es 99/40 m a la 3 n al cuadrado. Lo escribimos como tercer término del resultado de la multiplicación. Ahora, menos 5/4 m al cuadrado n al cubo es semejante con menos 4/15 m al cuadrado n al cubo y es semejante con menos 1/6 m al cuadrado n al cubo. Entonces, si sumamos los coeficientes de estos términos, menos 5/4, menos 4/15 y menos 1/6, vemos que el común denominador es 60. Al dividir 60 entre cada denominador y multiplicar el resultado por el numerador correspondiente, obtenemos en el numerador menos 75, menos 16, menos 10. Sumando estos valores obtenemos menos 101, entonces la fracción que queda como coeficiente del resultado sería menos 101 sobre 60 y las letras o variables que tiene este término serían m al cuadrado y n al cubo. Escribimos entonces el resultado de la operación. Ahora, mn a la 4 y 1/6 mn a la 4 son semejantes. Entonces, si sumamos 1, que es el coeficiente de mn a la 4, con 1/6, obtenemos que el común denominador es 6 y al resolver la operación entre fracciones, obtenemos como resultado final 7/6. Por lo tanto, el siguiente resultado en la multiplicación va a ser 7/6 mn a la 4. El último término que nos queda es menos 5/8 n a la 5, lo escribimos como último término del resultado de la multiplicación. En este método entonces, primero se aplica propiedad distributiva multiplicando cada término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. Luego identificamos términos semejantes y los reducimos resolviendo las operaciones correspondientes entre los coeficientes. Ahora vamos a ver cómo se resuelve esta multiplicación por el otro método. Escribimos el primer polinomio o la primera expresión algebraica. En este caso hemos ordenado los términos teniendo en cuenta la variable m, cuyo exponente va del mayor, que es 3, al menor, que sería 0, que es cuando no aparece la variable. Debajo de esta expresión vamos a escribir el segundo polinomio, que en este caso es un trinomio. También hemos organizado los términos teniendo en cuenta la misma variable m, del mayor exponente de la variable, que es 2, al menor exponente, que sería 0. Trazamos una línea y ahora vamos a empezar a multiplicar cada uno de los términos del segundo polinomio por cada uno de los términos del primer polinomio. Si multiplicamos 2/3 m al cuadrado por 3/4 m al cubo. En este caso, vemos que podemos simplificar el 2 del numerador de la primera fracción con el 4 del denominador de la segunda fracción y también podemos simplificar el 3 del numerador de la segunda fracción con el 3 del denominador de la segunda fracción. Como los dos términos son positivos, al multiplicarlos el resultado nos da positivo. Si multiplicamos las fracciones, nos queda 1 sobre 1 por 1/2, que nos da 1/2. Al multiplicar las variables m al cuadrado por m al cubo, por propiedades de la potenciación, debemos dejar la misma base y sumar los exponentes, por lo tanto obtenemos m a la 5. Es decir, que el primer término del resultado sería 1/2 m a la 5. Ahora vamos a multiplicar 2/3 m al cuadrado por el segundo término del primer polinomio, que es menos 1/2 m al cuadrado n. En este caso podemos simplificar el primer numerador con el segundo denominador. Como los dos términos son de diferente signo, el resultado de la multiplicación por la ley de los signos nos va a dar negativo. Al multiplicar los coeficientes 1/3 y menos 1, obtenemos menos 1/3.
Multiplicando las variables m al cuadrado por m al cuadrado nos da m a la 4 por las propiedades de la potenciación, ya que debemos sumar exponentes y el único exponente que tiene la n es 1. Eso quiere decir que el segundo término de la multiplicación va a ser menos 1/3 m a la 4n. Ahora vamos a multiplicar 2/3 m al cuadrado por el tercer término del polinomio que aparece como primer factor, que es 2/5 mn al cuadrado. Aquí no podemos hacer ninguna simplificación, como ambos son positivos, el resultado nos da positivo. Al multiplicar 2/3 por 2/5 obtenemos 4/15. Al multiplicar las variables m al cuadrado por m nos da m a la 3 y el único exponente que tiene la n es 2. Por tanto, el resultado de la multiplicación es 4/15 m al cubo n al cuadrado positivo. Debemos escribir el signo más, ya que estamos separando un término del otro. Al multiplicar 2/3 m al cuadrado por menos 1/4 n al cubo. En este caso podemos simplificar el 2 del numerador de la primera fracción con el 4 del denominador de la segunda fracción. Obtenemos que, como los dos factores son de diferente signo, el resultado de la multiplicación da negativo. 1/3 por 1/2 es 1/6 y las variables serían m al cuadrado y n a la 3. Por lo tanto, el término que obtenemos ahora es menos 1/6 m al cuadrado n al cubo. Hemos terminado de multiplicar todos los términos del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio. Ahora vamos a multiplicar todos los términos del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio. Entonces, si multiplicamos menos 2/3 mn, que es el segundo término del trinomio, por 3/4 m al cubo, podemos ver que en este caso podemos simplificar el primer numerador con el segundo denominador, dividiendo ambos términos por 2, y podemos también simplificar el segundo numerador con el primer denominador, dividiendo ambos términos por 3. Como los dos términos tienen distinto signo, el resultado nos da negativo. 1 por 1/2 es 1/2. Al multiplicar las variables m por m al cubo nos da m a la 4, ya que tenemos que sumar los exponentes, y n queda con exponente 1. Es decir que obtenemos menos 1/2 m a la 4 n. Vemos que hemos ya escrito un término que tiene m a la 4n, es decir, el término que obtenemos es semejante a este. Por lo tanto, lo vamos a escribir debajo del término que hemos escrito anteriormente y que es semejante con él. Menos 1/2 m a la 4n es semejante con menos 1/3 m a la 4n. Tiene las mismas variables con los mismos exponentes, por lo tanto los escribimos en una columna, para luego poder sumarlos. Vamos a multiplicar menos 2/3 mn por menos 1/2 m al cuadrado n. En este caso podemos simplificar el 2 del primer numerador con el 2 del segundo denominador, dividiendo ambos términos por 2. Menos 1/3 por menos 1/2, como ambos son negativos, el resultado nos da positivo. Al multiplicar las variables m por m al cuadrado nos da m al cubo y n por n nos da n al cuadrado. Es decir que las variables que vamos a obtener en este término son m cubo n al cuadrado. Ya hemos escrito un término que tiene m al cubo n al cuadrado. Entonces el resultado de esta multiplicación lo vamos a escribir debajo para poder tener en columna los términos semejantes y luego hacer la correspondiente suma. Decimos entonces que el resultado de esta multiplicación es 1/3 positivo m al cubo n al cuadrado. Vamos a multiplicar menos 2/3 mn por 2/5 mn al cuadrado. No podemos hacer ninguna simplificación en este caso. Como los dos términos tienen diferente signo, el resultado nos va a dar negativo. 2/3 por 2/5 es 4/15. Multiplicamos los dos numeradores entre sí y los dos denominadores entre sí. Al multiplicar las variables, m por m nos da m al cuadrado y n por n al cuadrado nos da n al cubo. Es decir que en este término las variables son m al cuadrado, n al cubo.
Ya hemos escrito un término que tiene esas variables, por lo tanto el resultado de esta multiplicación lo vamos a escribir debajo, puesto que este término es semejante con el anterior. Escribimos entonces debajo de menos 1/6 m al cuadrado n al cubo menos 4/15 m al cuadrado n al cubo. Vamos a multiplicar menos 2/3 mn por menos 1/4 n al cubo. Podemos simplificar el 2 del numerador de la primera fracción con el 4 del denominador de la segunda fracción. Nos queda menos 1/3 mn por menos 1/2 n al cubo. Como los dos términos son negativos, el resultado de la multiplicación por la ley de los signos nos da positivo. 1/3 por 1/2 es 1/6. mn por n al cubo es mn a la 4, ya que n, en el caso de la variable n, debemos sumar los exponentes por las propiedades de la potenciación. En el primer término n tiene exponente 1, en el segundo n tiene exponente 3, 1 más 3 nos da 4. En este caso no hemos escrito ningún término semejante, puesto que no hay ningún término de los que hayamos escrito en el resultado que tenga como variables mn a la 4. Entonces lo vamos a escribir al lado del último término que escribimos anteriormente, más 1/6 mn a la 4. Hemos ya multiplicado todos los términos del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio. Ahora vamos a multiplicar todos los términos del primer polinomio por el tercer término del segundo polinomio. Vamos a multiplicar menos 5/2 n al cuadrado por 3/4 m al cubo. No podemos hacer ninguna simplificación, ambos términos son positivos, el resultado nos da positivo. 5/2 por 3/4 es 15/8 y n al cuadrado por m al cubo nos daría n al cuadrado m al cubo o m al cubo n al cuadrado. Ya hemos escrito dos términos con esas mismas variables con los mismos exponentes. Entonces, debajo de esos términos vamos a escribir el resultado de esta multiplicación, que sería 15/8 m al cubo n al cuadrado positivo. Si multiplicamos 5/2 n al cuadrado por menos 1/2 m al cuadrado n, no podemos hacer en este caso tampoco alguna simplificación. Como los dos términos tienen diferente signo, por la ley de los signos de la multiplicación el resultado nos da negativo. 5/2 por menos 1/2 es menos 5/4. Al multiplicar las variables obtenemos m al cuadrado n al cubo. Ya hemos escrito dos términos que tienen m al cuadrado n al cubo. Debajo de estos términos vamos a escribir entonces el resultado de esta multiplicación, que sería menos 5/4 m al cuadrado n al cubo. Al multiplicar 5/2 n al cubo por 2/5 m n al cuadrado. En este caso podemos simplificar el primer numerador, que es 5, con el segundo denominador, que también es 5. Dividimos ambos entre 5, nos queda 1. Simplificamos el segundo numerador, que es 2, con el primer denominador, que es 2, y nos queda 1 por 1, que los coeficientes, que nos daría 1. Como ambos términos son positivos, el resultado de la multiplicación es positivo. Al multiplicar las variables, m queda con exponente 1, ya que es el único exponente que tienen los dos términos, y en el caso de n, en el primer término tiene exponente 2 y en el segundo también tiene exponente 2, por lo tanto nos quedaría n a la 4, ya que debemos sumar los exponentes por las propiedades de la potenciación. Este término nos quedaría entonces 1m n a la 4 positivo. Ya hemos escrito un término que tiene mn a la 4, entonces debajo de este vamos a escribir el resultado de la multiplicación, más mn a la 4. Ahora vamos a multiplicar 5/2 n al cuadrado por menos 1/4 n al cubo. En este caso no podemos simplificar. El primer factor es positivo y el segundo negativo, por lo tanto el resultado nos va a dar negativo. 5/2 por 1/4 es 5/8. Y n al cuadrado por n al cubo, como tiene la misma base, sumamos exponentes y nos queda n a la 5. El resultado de esta multiplicación es entonces menos 5/8 n a la 5.
Como no hemos escrito ningún término que tenga solamente la variable n elevada a la 5, vamos a escribir este resultado a continuación del último que habíamos escrito, menos 5 octavos n a la 5. Trazamos una línea y vamos a sumar los términos semejantes. En este método hemos escrito todos los términos semejantes en columna, entonces debemos sumar los coeficientes teniendo en cuenta cada uno de ellos. Para m a la 5, el único término que hay es un medio m a la 5, por lo tanto, ese sería el término en el resultado. Para el segundo término del resultado, debemos sumar menos un tercio m a la 4n y menos un medio m a la 4n. Ya habíamos hecho esta operación en el proceso anterior, sacamos como un denominador que sería 6, al sumar las fracciones obtenemos menos 5 sextos y las variables son m a la 4n. Durante todo el proceso debemos escribir las variables con los correspondientes exponentes. Entonces, el resultado del segundo término de la multiplicación sería menos 5 sextos m a la 4n. Para el tercer término debemos sumar los coeficientes 4 quinceavos, 1 tercio y 15 octavos. Entonces, si sumamos 4 quinceavos más 1 tercio más 15 octavos, que son los coeficientes de m al cubo n al cuadrado, obtenemos que el común denominador es 120 y resolviendo la operación con las fracciones nos da 297 120avos m al cubo n al cuadrado. Como tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, podemos simplificar la fracción dividiendo por 3 y nos queda 99/40 m al cubo n al cuadrado, que sería el tercer término del resultado. Para el cuarto término del resultado debemos sumar menos 1 sexto, menos 4 quinceavos y menos 5 cuartos, que son los coeficientes de m al cuadrado n al cubo. El común denominador en este caso es 60 y al resolver la operación con las fracciones obtenemos menos 101 sesentaavos m al cuadrado n al cubo. Esta fracción no se puede simplificar, por lo tanto la escribimos así en el resultado. Ahora, para el caso de mn a la 4 debemos sumar 1 sexto y 1. Al hacer la suma de los dos términos obtenemos como resultado 7 sextos mn a la 4, que sería el siguiente término en la multiplicación. Y por último, menos 5 octavos n a la 5 no tiene término semejante, entonces lo dejamos igual. Hemos obtenido como resultado de la multiplicación de los dos polinomios la expresión 1 medio m a la 5 menos 5 sextos m a la 4n más 99/40 m a la 3 n a la 2 menos 101 sesentaavos m al cuadrado n al cubo más 7 sextos mn a la 4 menos 5 octavos n a la 5. Es el mismo resultado que obtuvimos por el método anterior. En este caso, nosotros empezamos multiplicando el primer término del segundo polinomio por cada uno de los términos del primer polinomio. Habíamos podido empezar multiplicando 2 tercios m al cuadrado por menos 1 cuarto n al cubo y habríamos obtenido exactamente la misma respuesta, o habíamos podido empezar multiplicando por el último término del segundo polinomio y de todos modos llegamos a la misma respuesta. Es decir, no importa el orden en que resolvamos la multiplicación, lo importante es que multipliquemos cada término del segundo polinomio por cada uno de los términos del primer polinomio y escribamos los términos semejantes en columna.